Bienvenidos de nuevo a la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica, la número 409, segunda parte. Vamos a ver insurgencias, vamos a ver muchos asesinatos, cosas que nos dan a la idea de que realmente estamos cerca, muy cerca, de estos momentos tan trascendentales, finales de la historia de esta tierra. Empezamos esta segunda parte con Europa. La Unión Europea abraza a América Latina y prioriza una alianza duradera frente a las diferencias con Ucrania y Mercosur. Bueno, vemos cómo esta intención de la Unión Europea de no perder a América Latina, porque en gran medida se está yendo más para el lado de Rusia y China. Inglaterra, ataques en Nottingham, detenidos tras el asesinato de 3 personas apuñaladas y de un atropello múltiple con 3 heridos. Vemos también este tipo de violencia que ya está siendo generalizada en todas partes del mundo. Vamos a Grecia. El principal partido de derecha de Grecia gana con un 40,5% las elecciones legislativas. Esto es algo sí que se está viendo en gran medida en Europa, pero no solo en Europa, este repunte de la derecha. Suecia, y aquí sí es una noticia, esto sí es algo que va a traer mucha tela por un buen tiempo. La polémica quema del Corán en Suecia. El manifestante jugó al fútbol con el ejemplar, le puso tocino y el acto estaba autorizado. Claro, ¿por qué le pone tocino? Claro, porque es cerdo, sabemos que los musulmanes no comen cerdo. Pero, es decir, patearlo, ponerle tocino. Y dice, y el acto estaba autorizado, porque aquí la cuestión es la libertad de expresión. El Papa Francisco califica de inaceptable la quema del Corán en Suecia. Ya vemos para qué, digamos, qué partido toma el Papa Francisco. Suecia, aquí Vatican News. El Consejo Cristiano Sueco condena la quema del Corán en Estocolmo. Vemos cómo la cuestión religiosa, inclusive cristiana, ya, digamos, se pone del lado del Islam en contra, digamos, de que se permitan hacer estas cosas. Aquí vemos, si a alguien le interesa leer un poco todo el informe, dice una violación deliberada de la fe musulmana, por ejemplo. Dice, primer ministro sueco, debemos recobrar el sentido común. El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, también condenó el acto en una rueda de prensa. Creo que en Suecia deberíamos recuperar el sentido común. Nos encontramos en una grave situación política de seguridad y no hay motivo para ofender a otras personas. Bueno, en este caso es algo sensato lo que dice. No hay motivo para ofender porque sí. Las manifestaciones contra el Corán se suceden en Suecia desde 2020. Sabemos que Suecia es un lugar que hace tiempo que está recibiendo una gran cantidad de inmigración, en gran medida musulmana, y además, por ejemplo, tienen grandes ayudas. Cuanto más hijos tienen, más ayudas tienen, y sabemos que en el Islam, bueno, se permite la poligamia, entonces suelen tener muchos hijos y por cada hijo reciben más ayuda. Dice, en enero de este año, la quema del texto sagrado del Islam frente a la embajada turca provocó fuertes reacciones internacionales y, estando próximo su ingreso en la OTAN, este es un punto muy importante, sabemos que se quiere que Suecia entre en la OTAN y el punto, digamos, el que no le da el voto dentro de la OTAN es Turquía.
Dice, Suecia está bloqueada por Turquía. El permiso para la última manifestación se concedió después de que el Tribunal de Apelación dictaminara que la policía no puede negar las concentraciones por el riesgo de atentados. Aquí vemos que se temen atentados. Dice el Papa, otra vez, Vatican News, estoy indignado por la quema del Corán en Suecia. Es decir, el Papa se ha puesto muy activo con este tema. Aquí si a alguien le interesa leer lo que el Papa ha dicho y todo el tema de Vatican News. Vamos con también el informativo Zenit. La profanación del Corán en Suecia pone en peligro a los cristianos de los países musulmanes. Y esto es una realidad. En RT dice, autorizan una quema de la Torá y la Biblia ante la embajada israelí en Estocolmo. Aquí hay como una reacción donde entonces la idea es quemar, sea una Biblia y una Torá, ante la embajada israelí, ¿no? Y se autoriza. Bueno, se tienen que permitir, como muchas las manifestaciones y todo, tiene que haber un permiso. Pero recordemos, esto tiene que ver con la libertad de expresión. Aquí dice, la policía sueca aprobó este viernes una solicitud de acción pública para quemar un ejemplar de la Torá y uno de la Biblia. Y uno dice, ¿y por qué autorizan esto? Bueno, es lo que estamos diciendo. Tiene que ver con la libertad de expresión. La acción tendrá lugar el sábado 15 de julio, es decir, ya tuvo lugar, frente a la embajada israelí en Estocolmo, comunicó el canal de televisión israelí I24. Se informa que la solicitud fue presentada por un hombre de unos 30 años en respuesta a la quema de un Corán frente a una mezquita de Estocolmo en junio, y describe su acto como una acción simbólica en nombre de la libertad de expresión. Aquí lo vemos. La decisión provocó una ola de indignación en la sociedad israelí. Los que más se quejaron fueron los israelíes. Aquí también quemaron una Biblia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, Lior Hayat, tuiteó que la quema de libros sagrados es un acto de odio e intolerancia y no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Aquí dicen, por el otro lado, esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Esto es lo que está en juego. Y pidió a las autoridades suecas que impidan la quema de libros sagrados, cualquiera que sea. Esto desde Israel. Lior Hayat dice, Israel condena enérgicamente la intención de quemar una Biblia frente a la embajada de Israel en Suecia. Quemar libros sagrados es un acto de odio e intolerancia y no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Pedimos a las autoridades de Suecia que impidan la quema de libros sagrados. Empieza a haber una presión sobre el país y esto obviamente luego en este mundo global, esto después es como el efecto dominó. El presidente israelí, Isaac Herzog, criticó duramente la decisión de las autoridades suecas y pidió al mundo que se una y condene claramente este acto abominable. Añadió en Twitter que se oponía firmemente a la quema del Corán y que ahora está horrorizado de que el mismo destino espere a la Biblia judía, el libro eterno del pueblo judío. A finales de enero, Rasmus Paludan, jefe del partido antiislamista danés Stram Kurs, ya vemos, partido antiislamista, quemó un Corán frente a la embajada de Turquía en la capital sueca, lo que provocó la indignación de las autoridades turcas y de musulmanes de todo el mundo. En febrero, la policía rechazó las solicitudes de 2 acciones más para quemar ejemplares del Corán ante las embajadas de Turquía e Irak, una decisión que un tribunal sueco calificó posteriormente de ilegal. Aquí vemos, se autoriza primero, luego se quiere repetir otra vez, se desautoriza. Entonces la policía dice no. ¿Por qué? Por las consecuencias. Pero un tribunal de justicia dice no, eso es ilegal. ¿Qué es ilegal? Rechazar esto, porque esto atenta, según dice el tribunal, contra la libertad de expresión. Vemos aquí la cuestión, el dilema que se ha creado con esto. El 28 de junio, coincidiendo con el día del Eid al-Adha, una de las principales festividades para los musulmanes, se quemó un Corán frente a una mezquita de Estocolmo con permiso de la policía sueca. Dice en RT, bueno, hay videos, manifestantes asaltan e incendian la embajada de Suecia en Irak. Ya vemos las repercusiones. Ya en países islámicos ya están, bueno, violentando edificios gubernamentales suecos. Otro país más de la órbita musulmana. Qatar convoca al embajador sueco por permitir la quema del Corán. Aquí ya
un problema diplomático, digamos. Bueno, antes de pasar a Francia, vamos a comentar algo sobre el tema. Lo que decíamos, la cuestión aquí es ¿qué? La libertad de expresión. ¿Que libertad de expresión sí o que libertad de expresión no? Bueno, algunos dicen no, eso no es libertad de expresión, pero aquí lo que se está intentando justamente por estos actos es empezar a limitar la libertad de expresión. Claro, aquí hay un tema, la libertad acarrea riesgos y eso es indudable. Ahora, claro, las personas, digamos, que hacen esto, ir a quemar un Corán, ya saben lo que van a provocar. Esto es una insensatez y obviamente que es algo repudiable, es decir, nosotros podemos pensar lo que podemos pensar de tal religión, de tal libro, de tal doctrina, de tal ideología, pero hacer este tipo de provocaciones, ir enfrente de la embajada, no es que se puso en su casa, en el patio de su casa, sin que nadie lo vea y lo quemó y ya está, no, ir, digamos, enfrente de una mezquita, enfrente de una embajada de un país musulmán para hacer esto, es una provocación totalmente descarada. ¿Y qué sentido tiene? ¿Que, digamos, esto es una forma de evangelización, por ejemplo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, se sabe que va a haber una reacción, especialmente del mundo musulmán. Aquí vemos, se han quemado Corán, se ha quemado una Torá y se han quemado una Biblia. Las reacciones, claro, las más fuertes del mundo musulmán. Luego, del mundo judío. Del mundo cristiano aparentemente no ha pasado nada. La verdad, sinceramente, como opinión personal, pienso que ante estas cosas lo que cabría es la completa indiferencia de parte de todos. Una persona que hace esto y no se le da ninguna repercusión, ni nadie pone el grito en el cielo ni nada, no pasaría más allá. Si alguien quema una Biblia, mira, la verdad no es que nosotros tenemos que ir a darle un palazo ni denunciarlo para que lo metan preso, ya responderá ante Dios, ya responderá ante Dios. Entonces, pero se busca algo. ¿Y por qué el Papa también? Y todas vemos cómo las mismas iglesias cristianas, las agrupaciones cristianas, todas apoyando y denunciando no solo lo que hacen los individuos, sino que se permitan estas cosas. Y ahí está la gravedad. Porque esto lo que va es que empezar a limitar cada vez más la libertad de expresión, que va muy ligada a la libertad de conciencia. Porque mañana entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, tú puedes quizás no ir a quemar, porque obviamente eso es repudiable y no tiene ningún sentido ir a quemar el libro religioso de otra religión, valga la redundancia, porque es una provocación sin sentido y no tiene ningún beneficio para nadie. Pero ¿qué pasa si entonces mañana quizás uno critica cierta religión, sea el Islam, sea esta? Pues puede llegar a pasar lo mismo. Eso no se puede permitir tampoco. Es decir, lo que se va limitando aquí, en el fondo, es la libertad de conciencia, es la libertad de expresión. Y esta gente, con el propósito que lo haga, el que fue a quemar un Corán, bueno, sabemos que gente desequilibrados, Satanás puede tomar y usar en muchos lugares, pero al final termina logrando el objetivo que el diablo quiere, ir limitando la libertad de conciencia, ir limitando lo que se diga, no solo lo que se haga, sino lo que se diga de tal doctrina, de tal religión, de tal iglesia. ¿Por qué al Papa le interesa? Bueno, porque el Papa sabe que siempre ha habido, y especialmente al fin del tiempo, habrá un movimiento y habrá una iglesia que denunciará el catolicismo como la bestia y como el mismo trono de Satanás. Y eso entonces no se puede permitir. Por ahí van los tiros, por ahí van las cuestiones, y esto es lo importante. Y es interesante que al posicionarse el Papa en defensa del Corán, también hace un gesto de unidad, un gesto de tolerancia, un gesto de ecumenismo, en cierta manera también, con las partes moderadas del mundo musulmán. Y esto que parece que es un odio, digamos, entre unos y otros, se puede convertir también, gestionado adecuadamente por ya sabemos por quién, en una excusa para decir, bueno, dejémonos de odio, de violencia, de estos actos y unámonos por el bien común, ¿no? Sí, por supuesto, lo que es el diálogo interreligioso, ¿no? Y eso está más que claro. Por eso todas las religiones en esto se han unido. Esto es lo que están logrando, que todas las religiones, confesiones cristianas, todas están unidas porque no se pueden permitir, y este es el tema, estas cosas. Entonces se va limitando lo que también es el mensaje final de Dios.
Vamos a Francia. Esto pasó hace unas pocas semanas y ya muchos lo hemos visto. Ahora ya todo se ha tranquilizado. Dice, esto era del 2 de julio, quinta noche de disturbios en las principales ciudades de Francia, más de 700 detenidos y 40 policías heridos. Complejos problemas preexistentes. Expertos debaten el origen de los disturbios en Francia. Dice, analistas consultados por el periódico chino Global Times sostienen que cuando el país sigue una política que no gusta a Estados Unidos, se registran en él violentas revueltas. Y esto es verdad. Esto ya lo hemos visto como cuando hay algún país que en algo no acata lo que Estados Unidos dice, pues vienen conflictos. ¿Cómo se inició esto? Bueno, hubo un tema de un policía que disparó, detienen a una persona en el automóvil, un chico joven, parece, bueno, que sí creo que era francés, pero digamos de ascendencia más del norte de África, y intentó escapar porque tenía antecedentes, todo, y el policía le disparó. En Argentina generalmente se le dice gatillo fácil, ¿no? Cuando quizás la policía a veces puede actuar demasiado rápido. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la repercusión? Pues que prácticamente ardió París. Entonces aquí se van generando varias cosas también, ¿no? Hay ciertos grupos de personas que como que dicen, hacen como sus llamados también de a nosotros no nos tocan, porque si nos tocan la liamos en grande. Y claro, y por el otro lado, entonces esto genera otras reacciones de otros grupos más tirados, digamos, a la derecha, que es lo que está, emergiendo ahora en Europa. Y los políticos quedan en el medio, digamos, porque también sabemos que hay ciertas minorías que ya son minorías muy grandes, que también, acaparan bastante las ayudas económicas, todo, y son todas cosas que están generando conflictos. Pero aquí lo vemos. Hay ciertos grupos que pase lo que pase, pues ya sabemos las consecuencias. Tenga la policía razón, no la tenga o no, pero las consecuencias son las que son. Y todo se aprovecha también para ir generando un rompimiento en la sociedad. Digamos, políticos que dicen que hay que ceder ante estos grupos, hay que darles, por así decir, lo que pidan, porque si no hacen todos estos líos y todos estos altercados, y otros en la vereda totalmente, en la acera totalmente enfrente, que no, hay que poner mano dura. Y el conflicto, la lucha está servida. Dice, un hombre muere por un probable impacto de bala de goma en medio de los disturbios en Francia. Es decir, más derramamiento de sangre. Macron no descarta cortar las redes sociales y las protestas en Francia se desbordan. Vemos otra vez aquí que cualquier cosa parece que es una justificación para coartar la libertad de expresión. Eso está claro, y contra la libertad de expresión se quiere ir. Vamos a Alemania. Vemos los disturbios que está habiendo en Europa en todo sentido. Por primera vez desde la caída del nazismo gobierna la extrema derecha en un distrito de Alemania. Otro país que también empieza a tener sus problemas con la inmigración y empiezan a surgir los gobiernos de llamados extrema derecha. Es verdad que últimamente los titulares, cualquier movimiento situado un poco a la derecha de lo que es, llamémosle, la Agenda 2030, es extrema derecha. Eso es indudable, ¿no? Ya todo lo que no entra en cierta línea es extrema derecha. Pero es verdad que están pasando que grupos de ya más a la extrema derecha están subiendo. Países Bajos. Esta es una noticia que causa un gran impacto. Países Bajos permitirá la eutanasia para niños de todas las edades. Claro, estos no son niños que van de 5 o 6 años y van y dicen, mira, aplíquenme la eutanasia porque ya la vida ya me es muy tediosa, ya he vivido demasiado. Por supuesto que no. Esto estamos hablando de niños que están en cuidados paliativos, que tienen, deficiencias o enfermedades tremendamente graves, cosas muy terribles. Pero claro, se empieza a abrir una puerta que luego no tiene límites. Y bueno, ya sabemos cómo Países Bajos, lo que generalmente le llamamos Holanda, ya ha empezado a abrir estas puertas, ha ido a la vanguardia en el mundo en este tipo de líneas. Y es un tema, muy tremendo, muy tremendo. ¿Qué se ve aquí?
Para empezar, aquí se ve una sociedad que ha perdido la fe en Dios. Y esto es una realidad. Pero ya veremos cómo también se están utilizando esas cosas. También, bueno, Dios las puede utilizar para que la gente empiece a mirar para arriba, pero Satanás también va a utilizar para que la gente recupere una fe, no en Dios, sino en el Dios de este siglo, en Él, en una falsa religión. Italia empieza a borrar del registro la madre no gestante en el caso de parejas lesbianas. Los niños se quedan huérfanos por decreto. Aquí vemos a la presidenta Meloni, bueno, creo que es la primer ministro especialmente, ahí tienen primer ministro y presidente, Meloni, que va tomando estas políticas. La verdad que tampoco hay que engañarse mucho, porque Meloni pertenece a este grupo Aspen, que pertenece a Soros y a la Agenda 2030. Entonces vemos que también la Agenda 2030 tiene dos brazos, tiene una izquierda y una derecha. Y ahora toca empezar a plantear ciertas políticas, digamos, más de derecha, que van un poco contra esta llamada agenda globalista, movimiento LGTBQ+, y cosas de este estilo. Y claro, Italia va en algunas cosas, va por esta línea, en otras no. La Meloni en otras sigue la agenda globalista o la agenda 2030 también en gran manera, pero es lo que se esperaba de ella. Es interesante porque fijaros cómo dice que el Ejecutivo desaprueba que críen juntas a sus hijos y afirma que la ley no permite niños con dos progenitoras, ¿no? Entonces aquí fijaros cómo están protegiendo a la madre biológica del crío, ¿no? Y es un poco lo que estábamos comentando antes. Decíamos, bueno, ¿cómo puede ser? Lo hemos comentado en algunos coloquios, ¿no? Que ahora la izquierda parece que está bajando, sube la derecha. ¿Cómo se va a mantener ese poder de la mujer y demás? Pues lo que está dedicando la derecha es a empoderar a la madre. Porque sabemos que lo que va a aparecer en el cielo, lo que va a hacer que la gente reaccione para mal o para bien, es las apariciones de la Virgen María. Y creo que eso es un poco lo que todas estas políticas también están intentando. Sin duda. España. Y aquí vemos un cartel que dice Stop suicidios, ¿no? Basta o paren los suicidios. Más ayuda social contra el suicidio. Récord de suicidios en España. Expertos apuntan como causa a los problemas socioeconómicos. Aquí es algo que es un problema, especialmente en las sociedades más civilizadas, que ya lleva décadas. Es un problema muy acuciante, muy grave, pero que se ha acrecentado, ha aumentado y se ha magnificado con el COVID. Y sabemos que han habido problemas inclusive en niños, ya ni adolescentes, en niños. Pero sí hay algo que está claro, que se está blanqueando, digamos, ¿no? Se está poniendo ahora sobre la mesa, ya de hace un tiempo relativamente corto, el tema de los suicidios. Hasta hace no mucho tiempo atrás, según decían, bueno, los psicólogos o los terapeutas, que no, esto no era bueno informarlo porque se podía dar ese riesgo de contagio y todo. Siempre lo oíamos y parecía realmente absurdo, y es absurdo. Bueno, se estaba guardando para el momento indicado. Hablábamos un poco antes este tema de eutanasia para niños. ¿Qué es lo que está pasando? Suicidios. Pues el tema es la fe. Si uno supiera realmente que es un hijo de Dios, si uno creyera claramente en lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y hará por nosotros, estas cosas se acabarían. ¿Pero por qué se están poniendo ahora sobre la mesa? Pues porque hay que volver a la fe. Claro, los que lo están haciendo en gran manera no es a la verdadera fe, no es a la fe en Dios, sino una falsa fe, ¿no? El catolicismo tiene que crecer, la religión tiene que volver a estar en el centro de la cuestión, y es la religión lo que va a dar la solución a todos estos problemas, digamos, de estos vacíos existenciales, porque el tema del suicidio es que expone el problema más profundo, el problema de raíz, el problema medular de nuestra sociedad. ¿Y cuál va a ser el remedio? Pues la religión. Lamentablemente, para muchos será la falsa religión. Es verdad que Dios aprovecha todo y también hay gente que encontrará a Dios
y salvará su vida, no solo su vida hoy, sino su vida también eterna. Muere una mujer tras ser apuñalada en una tienda en Madrid. Este tipo de violencia así arbitraria que se empieza a dar y en gran manera en los países llamados más civilizados. Ahora vamos a Latinoamérica. Empezamos con Honduras. Reportan al menos 41 muertes tras motín en una cárcel de mujeres en Honduras. Sí, 41 muertes en una cárcel de mujeres. Vemos que la violencia no es un atributo o una propiedad exclusiva del varón, no, en la mujer también está, por más que a veces parece que nos están diciendo que no, pero sí. Un tiroteo en Honduras deja 11 muertos. Sabemos el gran problema, el principal problema, si se quiere, que hay en Latinoamérica, que es la violencia social, y Honduras es uno de los países donde más se da este tema. Asesina a 4 personas en el Caribe de Honduras. Ecuador, 6 muertos y 8 heridos tras ataque armado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la ciudad que está en la costa, los costeños. 18 muertos y 11 heridos. El saldo de 3 días de motines en una cárcel de Ecuador. Esto es algo de los motines que hace un tiempo que Ecuador lo viene sufriendo bastante. Al menos 8 muertos y 5 heridos en una serie de enfrentamientos entre bandas en Ecuador. Las famosas bandas latinas, que tanto problema también están haciendo aquí en Europa y en España principalmente. Un motín carcelario en Ecuador deja 31 presos muertos y varios heridos. Aquí vemos otra vez lo mismo. México, bueno, en México el tema de la violencia ya casi estructural que está teniendo hace muchos años, bueno, es más que famosa, lamentablemente famosa. Balacera en un bar en México deja 4 muertos y 3 policías heridos. Enfrentamiento armado deja 8 muertos en el estado mexicano de Chihuahua, en la frontera con Texas, al norte. Aumenta a 6 el número de muertos por el acto de terror brutal con explosivos en Jalisco. ¿Saben el tema de México? Yo recuerdo cuando estaba ahí en México en el año 2003, 2004, y ya existían todas estas, digamos, bandas narcos, obviamente, es decir, ya llevaba mucho tiempo, donde el paso especialmente en la ruta de la coca, digamos, de la cocaína, que va por mar, sale de Colombia, especialmente por mar, entra por tierra más o menos a la altura quizás de Guatemala, por ahí, y sube todo por tierra en general, por la tierra mexicana hasta Estados Unidos. Pero esta violencia extrema empezó de golpe. Recuerdo muy bien que en el año 2005 es como que no se sabe qué pasó y empezó como si fuera una guerra civil, por lo menos entre cárteles, entre bandas. Porque hasta ese momento, claro que había, pero no era ni por cerca lo que está pasando ahora. Recuerdo que el año 2005 fue el antes y después donde empezó lo que es como una guerra. ¿Por qué? ¿Pura cuestión de negocios de las bandas o es que hay alguien que le interesaba que esto comience? Bueno, sabemos que estas cosas no comienzan porque sí. Así se vivió el tiroteo en un centro comercial de México que dejó al menos 2 muertos. Ya vemos, hasta en los centros comerciales entran los tiroteos. 2 policías muertos y 2 heridos graves en una balacera en México. Un incendio provocado en un bar en el estado mexicano de Sonora deja al menos 11 muertos. Colombia. El gobierno de Colombia confirma la muerte de 6 miembros del ELN en enfrentamientos con militares. El ELN es el Ejército de Liberación Nacional. Es otro grupo guerrillero, tipo la FARC, no tan conocido, pero el otro, digamos, paralelo a las FARC. Son grupos, como digamos, de extrema izquierda, pero ya sabemos que hace mucho tiempo que vienen especialmente sustentándose con el negocio de la droga, de la cocaína. Pero siempre tienen sus enfrentos con los militares y también con los paramilitares. Muchos tratados de paz, mucho el Papa ahí mediando, pero la cosa parece que no tiene solución. Capturan a los responsables del atentado que dejó 7 policías muertos en Colombia. Una nueva masacre en Colombia deja a 2 mujeres y 2 niñas asesinadas al oeste del país. Parece que fueron inclusive ejecutadas, algo tremendo. Niñas de entre 3 y 8 años. Reportan fuertes combates entre el ejército colombiano y disidencias de la FARC. Aquí vemos el gran grupo terrorista guerrillero de Colombia. Sí, ahora queremos saber de dónde se iniciaron todos estos. Pues como aquí mismo en España, estos grupos terroristas tipo ETA, todo. Vayamos a
los conventos, a los lugares jesuitas. Ahí se iniciaron todas estas cuestiones. Mueren 5 políticos del Partido Centro Democrático en un accidente aéreo en Colombia. Un ataque con explosivos en Colombia deja al menos 3 soldados heridos. Seguimos con Nicaragua. Dictadura de Nicaragua confisca convento de religiosas a las que secuestró y expulsó. Ya vemos el conflicto que ya lleva años del gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, con la Iglesia Católica. Denuncian que dictadura de Nicaragua congela fondo de retiro de sacerdotes jubilados. El tema ahí, bueno, ya sabemos lo que pasa cuando, ya sea un gobierno, puede ser una nación, un grupo, entra en conflicto con la Iglesia Católica. Ya vemos quién generalmente pierde y quién gana. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Por qué comenzó esta disputa? Bueno, ya sabemos, quizá, o muchos recordarán, que Daniel Ortega viene de aquel movimiento sandinista, esos grupos en su época guerrilleros de izquierda, que en un momento tomó el poder derrocando a la dinastía de Somoza, que llevaba décadas, esto en los años 70, y Daniel Ortega tuvo su gobierno en los años 80. Luego, bueno, las cosas no fueron bien, hubo que llamar a elecciones, y luego ha vuelto, sí, por elecciones, y esta vez ha vuelto de manera diferente, sí, ya llegando a pactos por supuesto, con la Iglesia Católica, con los empresarios, y parecía que todo iba bien y todos felices, pero en un momento, bueno, las cosas cambiaron. Parece que quizás se empezó a acabar el dinero, ya sabemos cómo la Iglesia Católica siempre vive también de lo que va recibiendo de los gobiernos, y cuando ya los gobiernos no le dan, empiezan los problemas. Y en el año, si no recuerdo mal, fue ya por el año 2019 que empezó a generarse el conflicto. Hubo marchas, protestas populares, donde el gobierno acusaba que era la Iglesia Católica quien los generaba, y no le faltaba razón. Hay quien dice que fue una mala maniobra de la Iglesia Católica, que se equivocó de jugada, y ahora está metida en este terreno. Bueno, eso Dios lo sabrá. Quizás ya era el momento de empezar a generar esa cuestión. Quizás puede ser que se haya equivocado pensando que iba a caer el gobierno antes de lo que parecía, pero sea como sea, ya la historia es harto repetida de lo que pasa cuando alguien, digamos, se topa con la Iglesia Católica. Así que ¿hasta cuándo durará este conflicto? No lo sabemos, porque ya también está claro que Nicaragua se está posicionando del lado de Rusia y China, es decir, tiene un respaldo fuerte. Pero vemos que esto va más, y hasta dónde llegará, bueno, ya iremos viendo con el correr del tiempo. Vamos a Perú. Al menos 11 heridos durante la marcha contra el gobierno de Boluarte en Perú. También hay que recordar aquí lo que ha pasado en Perú ya desde fines del año pasado. Estaba el gobierno de Castillo, Dina Boluarte pertenece al mismo partido que era Castillo. Castillo, bueno, fue de alguna manera, si se quiere, puesto, o se esperaba que siga la llamada, digamos, agenda progresista. Sabemos cuando, especialmente los peruanos recuerdan muy bien en la crisis del COVID, cómo Perú fue seguramente quizás el país donde más apretaron a la población con todo el tema. La gente prácticamente fue obligada a vacunarse, quizás no por ley, pero no podían entrar ni a un supermercado si no se vacunaban. Por eso toda la población se ha tenido que poner 1, 2, 3, 4 y hasta 5 vacunas. Y luego, bueno, parece que Castillo en otras cosas no quiso pasar por el aro, tema ideología de género, tema de familia, y bueno, había que quitarlo del medio. Se lo acusó de corrupción. Bueno, a ver, eso en Latinoamérica es el pan de cada día, con lo cual cuando a veces se acusa o se destituye a alguien por corrupción, da un poco que pensar que debe haber algo más. Pero la cuestión clara es que había que quitarse ya del medio a Castillo, porque no quería seguir la agenda que esperaba que se siga, y vino Dina Boluarte, decidida a implementar todo lo que Castillo no quiso hacer, y los problemas, porque hay mucha gente que considera, digamos, afín a Castillo, que considera que eso fue una especie de golpe de Estado lo que hubo, por lo menos que se quitó a un presidente elegido constitucionalmente. Recordamos que el Congreso ni siquiera lo dejaba salir del país. Bueno, y los problemas siguen, y veremos también cuándo acaban, porque ya llevamos meses de esto. Una nueva jornada de protestas contra el gobierno en Perú deja al menos 8 heridos y 6 detenidos.
Comuneros peruanos denuncian ante el Vaticano el hostigamiento que sufren de una congregación religiosa. Sí, y aquí vamos a ver un vídeo. Bueno, hemos visto el vídeo y yo creo que a todos nos puede venir a la mente como diciendo, bueno, más de lo mismo. El catolicismo quedándose con las tierras de la gente. Esto es algo que lleva siglos y siglos y siglos. Y hasta que venga Jesús no acabará. Brasil. Al menos 10 muertos en un operativo policial en Brasil en respuesta al asesinato de un agente militar. También Brasil, otro país bastante quebrado, partido al medio políticamente, aparte de todas las cuestiones normales, tristemente normales de América Latina, también la cuestión política entre los adeptos, digamos, a Bolsonaro, a Lula, como en todos... La mayoría de los países, esta grieta, especialmente en Occidente, generándose esta grieta entre dos sectores. Animales muertos. Sabemos que la profecía nos hablaba de este tipo de sucesos. Miles de peces muertos aparecen en la costa de Texas. Más de 50 ballenas piloto mueren varadas en una playa escocesa. Dice, los expertos sospechan de que los calderones, como se llaman estos animales, una especie de cetáceos conocida por sus fuertes lazos sociales, pudieron haber seguido una hembra que dio a luz. Hallan más de 5.000 animales muertos en las costas de Uruguay. Dice, hasta ahora se han hallado tortugas marinas, pingüinos, albatros, gaviotas, gaviotines, petreles, lobos marinos e incluso delfines, confirmó el diario Richard Storr, miembro de la ONG. Pensemos que en muchas ocasiones estos cetáceos, como hemos visto antes, son desviados porque cambian las corrientes debido a que cambian las temperaturas del agua y demás, y a veces se desorientan, ¿no? A veces también puede ser por el tema de los motores de los barcos, no sé, hablan de muchas situaciones, como muchos de ellos se mueven por un tema de radares, digamos, biológicos, pues por eso pasan estas cosas, dicen, ¿no? Pero sabemos que todo esto fue profetizado y que evidentemente nuestros océanos no están en condiciones. Fijaros lo que dice aquí, dice que los pingüinos, al ser los más numerosos, fueron los únicos sometidos a una necropsia, la cual reveló que estaban muy débiles porque estaban, dice, con el estómago y los intestinos vacíos, o sea, como si faltara realmente alimento en los mares, ¿no? Mueren 54 ballenas piloto tras quedarse varadas en una playa de Australia. Estamos hablando de grandes cantidades de animales muertos. Accidentes. Mueren 5 militares al estrellarse en un helicóptero en la Fuerza Aérea de Chile. Desgracias. Al menos 17 muertos y 3 heridos por el derrumbe de una grúa en la India. Lluvias e inundaciones. Sube a 11 el número de víctimas mortales por las intensas lluvias en Pekín. Turquía. 9 fallecidos y 2 heridos en un tiroteo por una disputa por tierras en Turquía. Fijaros hasta qué punto estábamos llegando, ¿no? Que la humanidad a veces se da cuenta no se da cuenta de cómo puede llegar a hacer cosas horribles, ¿no? Que a veces se prefiere quitar la vida a otra persona antes que aceptar una cesión de una tierra, por ejemplo. África. Mali. Mali insta a la ONU a retirar sin retraso su misión de estabilización del país. Uganda. Al menos 41 muertos en un ataque a una escuela en Uganda. Chad, Sudán. 10 muertos y cerca de 150 heridos en el choque de fuerzas de Chad y paramilitares de Sudán. Senegal. La violencia en las protestas de Senegal pone en jaque a uno de los países más estables de África. Disparan contra los manifestantes. Sudán. Un religioso advierte que Sudán está al borde de la guerra civil. ¿Por qué está pasando todo esto en África? Sudán está al borde de una guerra civil, advierte la ONU. La cumbre sobre la guerra en Sudán pide el cese de la violencia mientras la ONU descubre una fosa común en Darfur. La tragedia se apodera de Sudán. La guerra civil destroza el país africano y 19 millones de personas se enfrentan a una dura hambruna. Mueren 17 personas, incluidas 4 niños, tras los bombardeos del ejército sudanés contra Jartum y Omdurmán. Kenia.
Varios muertos y decenas de heridos afectados con gases lacrimógenos en medio de protestas. ¿Qué pasa en Kenia? Dice que al menos 6 personas murieron el miércoles 12 de julio en Kenia en las protestas antigubernamentales por las subidas de precios e impuestos. Níger vive un intento de golpe de Estado, el segundo en 2 años. Y ahora vemos noticias, el 27 de julio, el ejército de Níger derroca al presidente del país por mala gestión y cierra las fronteras. Tenemos aquí, la noticia se ha confirmado en varios comunicados leídos en la televisión nigeriana por el general Nalifou Modi. Hay un golpe de Estado. ¿Y qué pasa después del golpe de Estado? Dice, reportan que Níger suspendió la exportación de uranio y oro a Francia. Noticia del 31 de julio. Estamos viendo cómo África está tremendamente convulsionada. Sabemos que están eligiendo el bando de Rusia y China. Parece ser que porque evidentemente Rusia y China les ofrece algo más que no el otro bloque, los cuales pues no dejan de explotarlos, pisarlos y quedarse con todos sus recursos. Entonces ya por su parte el pueblo está buscando también el apoyo de Rusia y China. Entonces por eso tenemos todos estos movimientos, todas estas insurgencias en estos países. ¿Y quién lo paga? Pues evidentemente la población civil. Sudáfrica, al menos 4 muertos en un tiroteo contra un miniautobús en el este de Sudáfrica. Medio Oriente, Irán, 6 muertos en un atentado contra una comisaría en el sureste de Irán. Siria, al menos 8 muertos, 3 de ellos niños, tras la explosión de 2 coches bomba cerca de Alepo. Líbano, 11 palestinos muertos, entre ellos un general en fieros combates en el Líbano. Asia, China, al menos 6 muertos y un herido en un ataque en una guardería al sureste de China. Pakistán, 12 militares pakistaníes mueren en enfrentamientos con terroristas fuertemente armados. Vemos cómo las insurgencias están en todo el mundo y en lugares calientes como el Medio Oriente, donde se está decidiendo, pues es el ombligo de todos estos enfrentamientos de los bloques oriental y occidental. Rusia avanza hacia la prohibición del cambio de sexo. Sabemos que esto, pues evidentemente va a ser que el centro de todas las críticas de nuevo por parte de Occidente. Se ha postulado Rusia como, vamos a verlo como casi un defensor, ¿no? Algunos dicen de lo que sería el moralismo, ¿no? La moral. Y parece ser que se han puesto en serio porque vamos a leer lo que dice. La Duma Estatal de Rusia, Cámara Baja del Parlamento, aprobó este viernes un anteproyecto de ley que prohíbe realizar el cambio de sexo, señaló el presidente del organismo, Vyacheslav Volodin. Al anunciar la aprobación de la iniciativa legislativa, Volodin citó la estadística estadounidense y señaló que en el país norteamericano el número de cirugías realizadas para la transición de género ha aumentado 50 veces durante los últimos 10 años. De acuerdo con las cifras citadas, en 2022 había más de 1,6 millones de transgéneros en Estados Unidos, entre ellos 1,3 millones de adultos y 340.000 adolescentes. En su opinión, se trata de una tendencia terrible que conduce a la degeneración de la nación. El anteproyecto de ley fue aprobado por unanimidad. ¿Qué pasa aquí? Pues evidentemente Putin tiene miedo ¿de qué? De que esto pase también, ¿dónde? En su país. Entonces, es evidente que la Biblia habla claramente de lo que implica todo esto, ¿no? Evidentemente el cambio de sexo, la homosexualidad y demás. Vemos más parte de noticia porque si queréis acabar de leerla. Y bueno, vemos lo que nos dice también al respecto de esta ley, ¿no? Putin firma la ley de prohibición de cambio de sexo. También recordemos que, bueno, hay mucha gente en Occidente que esto le parece terrible, fatal, que atenta contra la libertad individual, los derechos de la persona, pero también hay mucha gente que está, digamos, grandemente de acuerdo con lo que Putin, con lo que Rusia está haciendo. Y no sé si sabrán, quizás algunos sepan, pero hay profecías dentro del catolicismo, no hablamos de profecías bíblicas, hablamos de profecías del otro lado, pero dentro del catolicismo, inclusive algunas que tienen que ver con el Padre Pío, que dicen que, digamos, la recatolización inclusive de Estados Unidos o la vuelta de Estados Unidos a los principios cristianos tiene que ver
por medio de Rusia. Es decir, Rusia está queriéndose poner también como el guardián de la fe cristiana, el guardián de la moral y los principios cristianos. Pero el mismo catolicismo, las mismas profecías católicas de muchos videntes y santos y santas, hablando cómo Rusia va a influir para que Estados Unidos haga lo que tenga que hacer respecto a la religión. Esto es muy interesante. India. Un trabajador ferroviario mata a tiros a 4 personas en un tren en la India. Nueva Zelanda. Al menos 3 muertos y múltiples heridos por un tiroteo en el distrito financiero de Auckland. Y para acabar, una cita de Elena White, donde vamos a ver cómo va a hacer un resumen perfecto de todo lo que hemos visto acumulado en esta conferencia de noticias de hoy. Dice así: responsabilidades de los atalayas de Dios. El conflicto aumentará en intensidad por parte de Satanás, porque está movido, ¿por qué? Por un poder de abajo. Qué interesante este concepto. Sabemos a qué se refiere con ese poder de abajo, ¿no? ¿Qué colaboradores hay de Satanás en la tierra? Sabemos, y ella misma, Elena White, lo dice, cómo ese poder está formado también, ¿por qué? Por sociedades secretas, ¿no? Por esa comunión de las sociedades secretas, el espiritismo, ¿no? Y Estados Unidos, ¿no? Dice, a medida que la obra del pueblo de Dios avance con energía santificada e irresistible, implantando el estandarte de la justicia de Cristo en la Iglesia, movida por un poder que procede del trono de Dios, vemos aquí una confrontación de poderes, ¿no? Un poder que viene de abajo, ¿contra qué? Contra un poder que procede de arriba, del trono de Dios. Dice, el gran conflicto aumentará en intensidad y será cada vez más decidido. Por una parte tenemos una banda, Satanás con su poder de abajo, y por otro lado la Iglesia con ese poder que procede del trono de Dios. Y ahí está el gran conflicto. Ahí está la base de todo lo que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, nos toca tomar decisiones y ver y comprender, incluso todos aquellos que quizá no creáis ahora mismo, que estéis viendo esta conferencia, tenéis que ver y tenéis que comprender que no todo esto que estamos viendo no es gratuito, que todos estos desastres, estos asesinatos que hemos visto en esta conferencia, todos estos movimientos, estas insurgencias, todo esto está pasando y está siendo permitido por Dios para que también el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios aún, pero que lo van a ser, pues levanten la cabeza y busquen a Dios y se pregunten qué es lo que está pasando a su alrededor. También el poder satánico quiere que la gente levante la cabeza y mire al cielo. ¿Y qué pasa? Que aquellos que por alguna razón hayan escuchado lo que aquí se está explicando, pues tendrán la capacidad de mirar al cielo y distinguir lo que van a ver. Porque vamos a ver que va a haber engaños en el cielo también para todo el mundo al respecto de presentaciones falsas de Satanás en forma de Virgen María y demás. Entonces tenemos que ser capaces de distinguir todas estas cosas. Hay gran cantidad de estudios bíblicos en esta web donde podemos comprender todo esto que estamos explicando con más profundidad. Podéis ver también testimonios que son muy interesantes de personas que han estado siguiendo estas conferencias y que han cambiado sus vidas. Y ya, bueno, para finalizar, agradeceros el apoyo que estáis dándonos, porque sin vosotros esto sería imposible. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga. Maranata 2031.